es eso? Cuando una avioneta se estrella en la maleza africana, Perdemos altitud. un agradable viaje de negocios Coloquen sus cabezas entre las rodillas ahora. se transforma en un viaje al infierno. Como los heridos de gravedad eran presa fácil para los depredadores mortíferos, 2 de los sobrevivientes se internaron en la maleza hostil para encontrar ayuda, mientras que el tiempo corría en contra para sus amigos moribundos. Nadie sabe dónde estamos. Botswana, situado en el sur de África, es un país predominado por el desierto de Kalahari, una de las regiones más crudas y más remotas en la Tierra. También alberga a algunos de los depredadores más peligrosos del mundo. Carl Du Plessis es el director ejecutivo de una empresa de correos situada en el sur de África. Estaba lanzando una gira promocional en Botswana. Quería unir negocios con placer y alquiló un avión privado para el trabajo. Disfruto volar, ¿sabes? En general no tengo la oportunidad de relajarme y disfrutar del viaje, así que tenía muchas ganas de hacerlo. También lo acompañaba su mejor amigo y socio. De origen serbio, Neb vivió en Botswana por más de 8 años. Se sumaron al viaje sus compañeros de negocios, Mike Nikolic y su esposa Lynette. Ah, jóvenes amantes. Casados apenas hacía 9 meses, Mike es también de Serbia y Lynette es de Botswana. Aquel día, ella se sentía un poco nerviosa. Estaba un poco inquieta. Pensé, Lynette, si quieres decir algo, dilo ahora, porque estás pisando el primer escalón. Pero yo no podía expresar mis sentimientos a nadie, era todo interno. Este viaje cambiará la vida de todos a bordo. Autorizado, puede despegar. Vuelan desde la capital de Botswana, Gaborone, hacia la pequeña ciudad de Mon, a 1000 kilómetros de distancia. Es un vuelo de 2 horas que los llevará a través de la extensa maleza del Kalahari, desierto cuyo nombre significa la gran sed. Muchachos, sírvanse unos refrescos de allí. ¿Y dónde está el champaña, el caviar? Nos estábamos divirtiendo. Yo estaba sentado al lado del piloto y disfrutaba mucho el vuelo. Y detrás de mí, Neb, Mike y Lynette solo estaban conversando. Así que era una atmósfera muy animada. Tras 1 hora de vuelo, Lynette todavía tenía malos presagios. Por alguna razón, me sentía claustrofóbica. No estaba disfrutando de mi vuelo. Miraba por la ventana y pensaba y observaba. No te preocupes. Volveremos en un avión grande. De acuerdo. Había volado en aviones pequeños. Así que no hay nada que puedas sentir o ver que sean problemas. Miré una ala, el motor y vi un poco de aceite saliendo del ala. Neb, mira eso. ¡Costa! ¿Qué? Hay aceite saliendo del motor. El avión estaba perdiendo presión de aceite del motor. Primero eran gotas y luego se convirtió en una línea marrón. El piloto, Costa Marcandonatos, trataba de tranquilizar a los pasajeros. No es nada serio, solo pónganse cómodos y ajustense los cinturones. Sin aceite, en cuestión de minutos el motor se recalentará, se parará y se incendiará. Costa no tenía otra alternativa más que apagar el motor que perdía. ¿Qué es eso? Mike,
Solo por precaución tuve que apagar el motor. Era posible volar con un solo motor, pero el avión estaba perdiendo altitud. Gaborone, tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia. Costa se comunicó por radio a la torre de control para obtener las coordenadas y encontrar una pista de aterrizaje cercana. ¿Qué dicen? No nos pueden localizar en el radar. Solo busco una pista de aterrizaje. Para aterrizar sin peligro, este avión necesita una pista de aterrizaje de por lo menos 1050 metros de suelo abierto y despejado. No hay nada. ¡Sigue volando! Estoy perdiendo altitud. Yo no puedo. Gaborone, solicito nuestra posición. Mientras los controladores aéreos trataban de localizarlos en el radar, su único medio de contacto se cortó. Maldición. Perdimos contacto con la radio. No se veía ninguna pista de aterrizaje posible. La avioneta está ahora volando tan bajo que Costa sabía que iba a tener que hacer un aterrizaje forzoso entre los árboles. Tomé la mano de Mike, tomé la mano de Neb y dije, Dios, por favor, solo pido un paso seguro. Sabía que tal vez tenía un minuto o minuto y medio de vida y solo pensé en mis hijos. Recuerdo a los elefantes que corrían asustados porque venía un aeroplano. Solo veía que la Tierra estaba cada vez más y más cerca. Sabía que en los accidentes aéreos no se sobrevive. Coloquen sus cabezas entre las rodillas ahora. El accidente podría haber matado a todos. Todavía estoy vivo. Abrí los ojos y vi a mi esposa que se quemaba. ¡Mi cinturón se quema! ¡Ayúdame, Mike! ¡Ayúdame, Mike! Al tocar el cinturón para desabrocharla, me di cuenta que estaba muy caliente y me quemé. Partes de la avioneta estaban en llamas. Todos comenzaron a pensar que podría explotar en cualquier momento. Teníamos que salir de allí lo más pronto posible. El cuerpo estaba en estado de shock. Queríamos levantarnos y nos caíamos. Muchachos. Oigan, ¿dónde está Ned? Nos dimos cuenta, no estaban. Está en el avión. Allí. Aún está en la avioneta. Vamos por él. Nos dejamos llevar por el pánico, porque no sabíamos con qué rapidez la avioneta se iba a incendiar. De acuerdo. Por favor, aún respira. No lo sé. Despacio, no lo muevan. En segundos, escaparon por segunda vez de la muerte, pero estaban asustados y heridos. Había mucha sangre y él tenía la nariz rota. Las heridas de Mike, Costa y Carl son superficiales, pero las de Lynette y Neb eran de mayor gravedad. El dolor era insoportablemente particular por las costillas. Respira. Solo respira. Respira. Y en realidad no podía respirar.
Está bien, te tengo. Llevémoslo al árbol. Vamos. Ned sufría. La única manera de aliviarse el dolor del pecho era sosteniéndose contra un árbol. Se rompió una costilla y se perforó un pulmón. Ahora el aire se expande en la cavidad torácica, provocando el colapso del pulmón. Lynette también ha sufrido heridas de gravedad en el accidente. Tiene quemaduras tan profundas que los nervios debajo de su piel se destruyeron. No sentía dolor alguno, no sentía dolor. Nadie se dio cuenta de que las heridas de ella eran con riesgo de muerte. No te preocupes. Estás viva. Eso es lo que importa. Sin atención médica, en medio de la maleza, sus quemaduras se infectarán y el veneno entrará en su torrente sanguíneo. Podría morir en días. Nos dábamos cuenta de que ahora que estaba oscureciendo nadie podría aterrizar, así que nos íbamos acostumbrando a la idea de tener que pasar la noche allí. Mike, Costa y Carl revisan los restos de la avioneta buscando algo que pueda ayudarlos a sobrevivir a la noche en la maleza. No tenemos cerillos. Una de las primeras cosas que tenían que hacer era encender una fogata. Nos queda solo uno. Tenían algunos encendedores, pero todos estaban vacíos. Y una fogata es lo único que ahuyentaría a los depredadores en la noche. Tenemos que encender una fogata y mantenerla toda la noche. ¿Quién sabe qué se arrastra por allí? Estaba preocupado por la zona donde tuvimos el accidente. Cuando observaba esos árboles, pensaba que esa era la zona perfecta para los leopardos. Es un animal muy peligroso. Muchas hienas, muchos elefantes, leones. Es una zona salvaje. Finalmente, Carl logró encender una fogata usando el último fragmento humeante de los restos de la avioneta. Los 5 sobrevivientes se preparaban para una noche terrorífica en la maleza. Sabían que era un momento peligroso. Es cuando los depredadores hambrientos están allí, a la caza de una presa débil, vulnerable o herida. Oía movimientos alrededor. Y yo generalmente tenía miedo. Era un medio ambiente muy extraño. Podía sentir su presencia. Estaban allí. No los veías, pero podía sentir que allí había algo que rondaba. Oigan, A pesar de la amenaza de los ataques animales, lograron pasar la noche. arriba. Pero el día trajo consigo al asesino más poderoso de la maleza africana: la deshidratación. Llegó el amanecer y la sed. Yo quería agua. Era algo que yo necesitaba. Ay, tengo mucha sed. La sed era insoportable. La boca estaba tan seca que hasta se podía sentir el dolor en la boca, en la lengua. Sin agua, aprovecharon un recurso limitado: el rocío. Tomabas un poco de aquí y de allí, un par de gotas, pero no era suficiente. Rápidamente, el sol africano evaporó aquel único recurso. Si el rescate no llegaba pronto, todos podían morir. De pronto, sus esperanzas aumentaron. Oigo un avión.
Carl esperaba que el equipo de rescate rastreara la señal del transmisor electrónico de localización, o TLE, generalmente situado en la cola de los aviones comerciales. El TLE emite una señal de radio que se transmite vía satélite a las estaciones en tierra. Es capaz de detectar la posición de un avión derribado dentro de los 42 kilómetros. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Socorro! ¡Por aquí! Para atraer la atención, hicieron humo quemando un neumático de la avioneta. ¡Hola! ¡Socorro! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Socorro! ¡Hey! ¡Oigan! ¡Por aquí! Pero no era un avión de rescate. Miramos hacia arriba, muy alto y despejado. Nunca nos verían. Carl no podía entender por qué el transmisor de localización de emergencia no había traído al rescate. ¿Revisaste si transmitía? El TLE es un equipamiento obligatorio en Botswana. Tienes radiofaro, ¿verdad? No es obligatorio. Resulta que la avioneta estaba registrada en África del Sur, en donde no es obligatorio. Así que ahora nadie sabe dónde estamos. Causaría que cualquier misión de búsqueda y rescate sea casi imposible en la gran extensión de la densa maleza africana. Lo que pasaba por mi mente en ese momento era ese sentimiento absoluto de estar varados, de desolación. Carl temía que el rescate no llegara. Mike, escucha. Tomó una decisión trascendental. Caminemos. Vamos, no hablarás en serio. Tomé la decisión de ir a buscar ayuda. Iré contigo. No. No estoy herido, iré yo. Será más seguro si vamos los dos. La decisión de caminar no fue fácil de tomar, pero fue una decisión que yo tomé. Así que Costa y yo partimos. Dejaron a Mike para que solo se las arreglara con 2 víctimas heridas, sin comida y sin agua. Era aterrador porque ahora sentía que esto se tornaba más grave. Carl y Costa creían que estaban aproximadamente a 150 kilómetros. Eso es 150 kilómetros al sur de la ciudad de Mon. Creí que era fácil caminar 5 kilómetros por hora. Si yo camino 8 horas por día, podría caminar 40 kilómetros en un día. Llegaría a Mon en 4 días. Pero era una posibilidad muy remota. Si se perdían en la maleza, morirían, y también todos los demás sobrevivientes. A medida que Carl y Costa se alejaban del lugar del accidente, la temperatura subía a más de 38 grados. Mike, Lynette y Neve no habían bebido casi nada en 20 horas. Y para colmo, el impacto del accidente había dañado la espina dorsal de Lynette. Apenas podía moverse. Con su brazo quemado deteriorándose rápidamente, estaba desesperada por conseguir agua. Mi garganta quemaba y no tenía fuerzas. Era como estar totalmente seca desde mi garganta hasta mi estómago. Estaba seco y necesitaba algún tipo de humedad, de agua. Lynette se deshidrataba más velozmente que los demás por las quemaduras de 3er grado sobre su brazo y la parte superior del cuerpo. Las capas externas que protegen al cuerpo en contra de la pérdida de fluidos se han quemado y el agua se está evaporando del tejido expuesto. Ahora su condición es crítica. Su única oportunidad es que Carl y Costa puedan conseguir ayuda. Pero a medida que avanzaban, la maleza se tornaba cada vez más impenetrable. Caminar por la maleza resultaba ser en extremo difícil. Tenía espinas que se pegaban en la ropa constantemente. Apenas si lograban algún progreso, Costa, por aquí, rápido. pero luego sintieron alivio.
Es un camino. Encontraron un sendero de elefante. La maleza está entrecruzada por cientos de estos senderos, hechos por los elefantes que pisotean el follaje y derriban árboles. Y esto podría conducirlos hacia el agua. Se sabe que el elefante camina de un abrevadero a otro, semana tras semana, año tras año, década tras década. Así que es un camino apropiado y fácil de caminar. El camino del elefante le brinda a Carl y a Costa una ruta a seguir, pero también aumenta la posibilidad de encontrarse con animales que matan a más personas que cualquier otro en la maleza africana. Varados bajo el despiadado sol africano, tenían depositadas todas sus esperanzas de supervivencia en Carl y Costa. Pero Carl y Costa se encontraban agotados después de horas de caminar. Sufrieron un colapso y estaban totalmente ajenos a los elefantes en los alrededores de la maleza, que, sin embargo, sí sentían la presencia de ellos. Los elefantes no ven bien, pero tienen un buen sentido del olfato y del oído. También tienen sensores extraordinarios en los pies que pueden detectar el movimiento de cualquiera que intente amenazar a su cría. Los elefantes matan 10 veces más personas que el león o la hiena. Costa sabía que en esta situación lo mejor era permanecer quieto. No te muevas. No te muevas. Absolutamente aterrorizante. Costa me decía que no me moviera, pero no pude seguir sus instrucciones. Finalmente, incluso Costa no pudo soportarlo más y corrió por su vida. Por fortuna, el elefante decidió darles una advertencia en lugar de pisotearlos hasta morir. Pero la maleza africana les tenía otra sorpresa guardada. Una tormenta inusitada. La lluvia fue un alivio bienvenido, pero Mike luchaba por juntarla. Puse varias cosas de plástico alrededor para tratar de obtener algo de agua, porque nosotros la necesitábamos. Pero la lluvia trajo otra preocupación terrible. Podría extinguir el fuego. Y sin él, se tornarían vulnerables a los depredadores. Puse algo de la avioneta por encima de la fogata, solo para evitar que el agua cayera directamente en el fuego. Desafortunadamente, antes de que pudieran reunir agua, la lluvia cesó. Los sobrevivientes quedaron tan secos como si nunca hubiera llovido. Estábamos mojados y aún con mucha sed. Era horrible. A medida que Carl y Costa se adentraban en la maleza, Carl comenzó a tener una sospecha terrible. Si caminamos hacia Mon, debería ser directamente en un sendero llano. ¿Dónde están las llanuras? Costa y yo nos preguntábamos por qué no habíamos visto algunas llanuras. Ese era el camino. Solo sentía que nos salíamos de curso. Me resultaba extraño que nadie nos buscara. Las sospechas de Carl eran correctas. El vuelo había desviado su curso y se estrellaron en una maleza despoblada a 230 kilómetros al este de Mon. Por eso no había equipo de rescate buscando en ninguna parte cerca del lugar del accidente. Carl y Costa se dirigían hacia el norte sin lograr nada. Y el tiempo se les terminaba.
Las cosas empeoraban más y más. Lynette estaba cada vez más grave. A veces ella perdía el conocimiento durante 10 o 15 minutos. No sabía lo que pasaba. Cuando vi mi piel, tuve mucho miedo. Nos dimos cuenta de que mi organismo estaba cambiando y aquellos pequeños puntos o ampollas ya no lo eran y se tornaba muy grave. Podías ver que ahora la piel se deterioraba más y más. Se ponía más crujiente, más seca. Tenía como unas capas de costra por encima, tú sabes, así que estaba realmente empeorando. No lo siento más como parte de mí. Logré sacar algo de dentífrico. Siempre supe que era bueno para las quemaduras, si te untas la pasta por encima. Así que pudimos notar que las cosas empeoraban más y más y que se consumía aún más. Mike. Una hiena. ¡Oh! El pensar en las víboras o las hienas tiende a ponerte en una situación de pánico. Y cuando Carl fue a buscar ayuda, tal vez los animales lo atacaron, quizás los animales lo comieron. Neve estaba preso del pánico, solo quería irse. Mike intentó aconsejarle de que no lo hiciera. Pero cuando te obsesionas es algo que quieres hacer. Mike se sentía demasiado agotado para impedirle a Neve que siguiera deambulando por la maleza. El no dormir y la deshidratación crónica son las causantes de la alucinación de Neve. Quería encontrar un pueblo con personas que lo llevaran y lo rescataran. ¿En verdad lo crees y en verdad ves algo que no está allí? Mike. Mike. De pronto oí sus gritos. Hay agua, ven a ver. Siempre después de todo lo que atraviesas, no podía creerle, no le creía que había agua. Toma esto. Teníamos muchas cajas de encendedores que en realidad las usábamos como material de promoción. Y aquella pequeña caja fue muy útil para extraer esa agua. Lo guardamos para esta noche, ¿sí? Le doy esto a Lynette. Lo extraño era que cuanto más les daba, más agua necesitaban. Me presionaban mucho. Querían el agua ahora. Ahora o morían.
Carl y Costa ni siquiera tuvieron esa suerte. No habían encontrado agua en todo el día. Solo el tiempo dirá si la deshidratación los matará a todos. A medida que Carl y Costa luchaban por llegar al norte, a un pueblo que no estaba allí, sus amigos en el lugar del accidente perdían la batalla de mantenerse vivos en la maleza. Desperté en la mañana y me di cuenta de que algo me estaba irritando la mano izquierda. Y miré y me incorporé un poco y vi todas esas pequeñas cosas ondulantes en mi mano. Y luego advertí que eran gusanos. Las moscas habían puesto sus huevos en la herida y ahora las larvas habían empollado. Los gusanos secretan una enzima que rompe la carne podrida y la convierten en una sopa que luego pueden libar. ¡Quítalos, Mike! Traté de quitarle los gusanos con mis dedos. Traté de limpiar la herida porque pensé que no era bueno lo que le estaba pasando. Ya eran 4 días de sufrimiento. En la mente ahora no se encontraba justificativo para esto. ¿Por qué más? El mundo nos olvidó. Al tercer día de la caminata, Carl y Costa no habían visto señal alguna de vida humana. Estaban completamente perdidos. Mentalmente, toda esta situación comenzaba a hacerse sentir. Creí que oía un auto. Pero no podía llegar al lugar de donde provenía el sonido. Me di cuenta de que era mi imaginación. Solo me preguntaba cómo había llegado a esta confusión. Era mucho peor de lo que pensaba. No solo porque estaban completamente perdidos, sino también porque habían caminado en zigzag por el sendero del elefante que habían estado siguiendo. Habían caminado 100 kilómetros, pero en realidad solo se encontraban a 33 kilómetros del lugar del accidente. Y sus cuerpos estaban agotados. Antes, generalmente, en mi vida cotidiana, pensaba que yo tenía sed. Pero en ese momento me di cuenta de lo que significaba tener sed. Eso era todo lo que me tenía totalmente preocupado. La sed. No lo voy a olvidar jamás. Estaba allí todo el tiempo y es lo más importante en el mundo ahora. Solo debes tener algo para beber. Para Lynette y Neve, las cosas iban de mal en peor. Y a Mike ya no le quedaban fuerzas para cuidarlos. Caí en una especie de depresión esa tarde. Y recuerdo que aún se me había cruzado por mi mente cometer suicidio, tomar el cinturón y colgarme del árbol. Porque solo quieres terminar con esto. Carl y Costa estaban llegando al límite de su resistencia. Mis labios estaban secos, mi boca adentro estaba seca, mi cuerpo pedía agua a gritos. Pero alrededor de las 12 nos acercábamos a ese abrevadero. Me acerqué al borde. No había agua. Nada de agua. Y pensé que era ese momento en que uno se sienta y llora. Te sientes deprimido, pero no puedes detenerte allí, porque no puedes pararte hasta que encuentres agua o hasta que oscurezca. De vez en cuando, por el sendero que estábamos caminando, veía huellas de animales. Se me cruzó por la mente que podría ser un león, pero no sabía lo que era, ¿no?
Convencido de que el rescate nunca vendría, Mike decide prepararse para la muerte. Me dirigí a Lynette y le dije, mira, las cosas pueden empeorar realmente. No hay nadie que venga por nosotros. Creo que tenemos que hacer una o dos cosas que protejan a nuestras familias y cosas como esas. Debemos escribir nuestros testamentos. Así que tomé los recibos de la tarjeta de crédito y, ¿cómo se llama? Delineador de ojos y luego escribimos la última voluntad y testimonio. En realidad pusimos las iniciales de nuestras firmas como una indicación por si alguien nos encontraba. Estuvimos vivos durante varios días, esperando la muerte. Carl y Costa estaban en su cuarto día de caminata dentro de la maleza africana en busca del pueblo de Mon. Ahora estaban completamente perdidos y desorientados. No podíamos ver señal alguna de vida humana, así que sentí que podríamos estar lejos de Mon. Y comenzaba a preguntarme si la decisión de caminar que había tomado fue la correcta. El sendero condujo a dos alternativas, ir por la izquierda o la derecha. Izquierda o derecha. A esa altura, no se piensa si importa ir por la derecha o izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Izquierda o derecha, izquierda o derecha, izquierda o derecha. Derecha. La decisión de Costa podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes quedaron en el lugar del accidente. Lynette comenzaba a apagarse. Desperté en la mañana y pensé que tenía mucho frío. Y estaba bajo el sol pensando, ahora Lynette, tienes que aceptar la realidad. Pude ver que estaba perdiendo fuerzas y el cuerpo se tornaba como un árbol viejo. Pude sentir que estaba llegando al final. Neb también empeoraba. El dolor era ahora insoportable. Pensábamos que definitivamente estábamos llegando al final. Después de 5 días en la maleza africana, Carl había perdido toda esperanza y no confiaba más en su propio juicio. Mientras caminaba, vi una línea derecha que se asomaba entre los árboles. Inmediatamente lo borré de mi cerebro. Yo sabía que no había líneas rectas en la naturaleza y no tenía ganas de decepcionarme otra vez. Estaba seguro de que era mi imaginación. Es difícil ver a tu pareja agonizando. Uno se casa y luego pierde a su esposa así en un horrible accidente o en un accidente estúpido. Le dije, te amo mucho y estoy muy orgullosa de ti y de lo que sea que te suceda en la vida. Tienes mis bendiciones. Tú y yo sabemos que encontrarás un nuevo amor. Continuamos caminando sin atrevernos a mirar esa línea. Pero esa línea no era una alucinación. Era el techo de un pabellón de casa, el único edificio en más de 50 kilómetros. Mi nombre es Carl Duplessis. Tuvimos un accidente con la avioneta.
Hay 3 heridos en la maleza. ¿Podría usted pedir ayuda por radio? Mientras bebía el jugo, me preocupaba a las personas de la avioneta. Y yo aún no sabía si había hecho bien en caminar, si no debía haberme quedado allí. Estaba demasiado oscuro para enviar un equipo de rescate. No se sabía si los heridos y las víctimas del accidente lograrían pasar una noche más. Comencé a ver a los buitres que venían hacia el lugar del accidente. Sentía, ya sabes, venían por comida. Mike. Helicóptero. Después de 5 días allí, hasta un mosquito para mí era como un helicóptero. Solo alucinaba. Helicóptero. Por aquí. Tenemos que hacer humo. Coloca todo en la fogata. ¡Oigan! Por aquí. ¡Aquí! Vi que el helicóptero sobrevolaba por encima de nosotros. Hasta Lynette gritó, ¡sí, vienen, vienen! Y luego, de pronto, el helicóptero giró y se fue. Reinó el pánico. ¿Qué se va? Yo digo que tal vez no nos vieron. Se fueron. No nos vieron, ningún sonido de helicóptero que viniera por nosotros. No volverán jamás. ¡Ey! ¡Ey! Oigan. 10 minutos, 15 minutos, y yo comenzaba a ver que algunas personas venían. Aun cuando la Fuerza de Defensa de Botswana enviara la misión de rescate más extensa, la avioneta se había estrellado tan lejos de su rumbo que jamás hubieran encontrado a los sobrevivientes a tiempo. Uno de los soldados vino hacia mí, me miró así y dijo, oye, qué fortaleza. Si Carl no hubiera tomado la decisión de caminar, entonces todos habrían muerto en la maleza africana. Cuando vi que Nev, Mike y Lynette estaban vivos, yo sentí un alivio inmenso que me envolvía. Las quemaduras de Lynette fueron tan graves que pasó casi un año en el hospital y padeció 14 injertos de piel. Por poco no sobrevive. Pero ahora ella y Mike tienen 2 hijos. Nev se recuperó completamente y aún vive y trabaja en Botswana. Y Carl vive feliz viendo crecer a sus hijos. El piloto, Costa Marcandonatos, murió 4 años después en otro accidente aéreo.